con 4 puertos y hay más de 10 polos del bienestar que van avanzando. Entonces va muy bien el tren interoceánico, ya muy pronto estaremos inaugurando partes distintas de este tren que estará listo, pensamos en el primer semestre del 26, ¿no? Completamente listo y operando al 100%, incluida una parte muy importante del puerto de Salina Cruz. Bueno, esta es la información del día de hoy. A ver, vamos por aquí, que desde hace rato hay varios días que… 3 días. La tercera es vencida, ¿no? La tercera es la vencida. Sí, bueno. Buenos días, Presidenta. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me llamo Enrique Brandao Johnson, yo soy de Suecia, periodista, soy corresponsal en América Latina de Dagens Nyheter, que significa Diario de Noticias, que es el periódico más grande de Suecia y Escandinavia. Yo vivo en Brasil y por eso yo hablo portuñol así, pero espero que me entienda. Hace 4 años asistí la mañanera aquí con López Obrador y preguntéle así, ¿cuál es la relación de él con Trump? Ahora quería saber cómo es su relación con el presidente de Estados Unidos, porque quiero saber así, cómo su encuentra el balance entre defender al pueblo mexicano, pero al mismo tiempo mantener una relación buena con el gobierno de Trump. México y Estados Unidos somos países vecinos y hay una larga historia de relación entre nuestros países, desde la invasión estadounidense que se llevó la mitad de nuestro territorio, hasta muchos otros episodios que a veces uno no quisiera recordar por momentos de mala relación. Pero también hay momentos de buena relación en la historia de nuestros países. Hoy, por ejemplo, que se habla, hablando de mala relación, que estamos celebrando el 112 aniversario de la formación del Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano tiene una gran historia porque se forma con un decreto del Congreso de Coahuila en 1913, después del golpe de Estado de Victoriano Huerta a Francisco I. Madero. El único gobernador que se rebela frente a ese golpe de Estado es Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Y el Congreso le autoriza a formar un ejército. Y ahí inicia el ejército revolucionario. Por supuesto, después de la gesta heroica del propio Madero, cuando llama a la revolución el 20 de noviembre de 1910. Pero después de este golpe de Estado, inicia la formación del Ejército Mexicano, que viene del pueblo, que es un ejército revolucionario en contra de un golpe de Estado. Quien apoyó ese golpe de Estado fue el entonces embajador de los Estados Unidos en México, Wilson, apoyando a Victoriano Huerta. Después viene un cambio de gobierno y es distinta la actitud de Estados Unidos, aunque ponen sus barcos en Veracruz en 1914. Decía que también hay una parte de una historia muy importante de buenas relaciones. El propio Madero en Estados Unidos, desde ahí viene el Plan de San Luis del 20 de noviembre. Previo a ello, por supuesto, la relación de Benito Juárez con Lincoln, que es una gran relación, o la relación del general Lázaro Cárdenas con Roosevelt. Entonces hay buenas historias y hay historias muy difíciles. Yo pienso que la relación del presidente López Obrador con el presidente Trump fue un buen momento en la relación entre México y Estados Unidos, de mucho respeto del presidente Trump a México, después de momentos difíciles cuando quiso poner aranceles relacionado principalmente con el tema migratorio.
Yo tiendo a pensar que va a haber una buena relación entre el presidente Trump y la presidenta de México. Somos dos países vecinos, no nos vamos a ir a ningún lado, somos socios comerciales y tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para tener una buena relación. Por supuesto que está en la definición de ambos países. En este momento estamos en un periodo pues de un proceso de pláticas, de negociación, frente a esta decisión unilateral de la posibilidad de poner aranceles a México, a pesar del tratado comercial que tenemos. De nuestra parte, nosotros tenemos que buscar hasta el límite de nuestra soberanía y de nuestros principios la mejor relación posible con los Estados Unidos, porque somos socios comerciales, porque hay una gran integración económica y porque además viven 39 millones de mexicanos en Estados Unidos, sea que hayan nacido de primera generación en México o que ya hayan nacido en Estados Unidos de segunda o tercera generación, pero que muchos de ellos tienen la ciudadanía mexicana y si no, hay una gran relación cultural y amistosa. Aprovecho de una vez que preguntas esto por este tema que salió en los medios ayer y hoy, de estos vuelos de drones, que por cierto, hay que decirlo, viene de una nota del New York Times, que después recupera CNN y otras agencias de noticias internacionales. En primer lugar, no hay nada ilegal. Lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. Porque ¿por qué sale en el New York Times? A ver, vamos por partes. La primera, estos vuelos son parte de coordinación, aquí está el almirante secretario, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y muchas veces esa petición, o más bien, todas las veces es bajo petición del gobierno de México, de colaboración, de información para poder atender condiciones de seguridad en marcos de colaboración que están establecidas principalmente entre las Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces no hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación, en donde se comparte la información, siempre en el marco de los 4 principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México, en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sale la nota en el New York Times? ¿Quién le da esa nota al New York Times? ¿Qué quieren promover con la nota? Y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición, como diciendo, es que la presidenta de México es débil, tuvo que ceder frente a espionaje del gobierno de los Estados Unidos, hay violación a la soberanía, cuando en realidad es un protocolo de coordinación y colaboración que existe desde hace años entre el gobierno de Estados Unidos y México. No nos van a debilitar, primero porque tenemos principios y para nosotros la soberanía es un principio, no es negociable. Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada. Nosotros tenemos 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Sale hoy un artículo que quiero nombrarlo, normalmente no nombro periodistas, de Riva Palacio, donde dicen que la presidenta está diciendo mentiras. A ver si me pones esa partecita, porque vale la pena, porque si bien es ridículo, irrisorio, esto quiere decir, fíjense, lo asevera,
el artículo de Riva Palacio. Llanamente que sí hay operaciones de espionaje sobre territorio mexicano. ¿De dónde lo saca? Contrario a lo que aseguraron la presidenta y el secretario de la Defensa. No hay ninguna operación ilícita y es parte de una colaboración y una coordinación que existe desde hace años en nuestro país, y muchos de estos vuelos son a petición del gobierno de México para solicitar tecnologías que México puede no tener y que se hicieron con el conocimiento y autorización del gobierno. O sea, como si nosotros hubiéramos permitido la vulneración de nuestra soberanía y no fuera parte de un protocolo de colaboración, que en público afirman que no permitirán tales acciones. Pero todavía se atreve a decir, una vez más, como sucedió con la autorización para que cuerpos de élite de Marina entren a México a capacitar infantes de Marina mexicanos, si hay permiso, no hay violación a la soberanía, aunque deje expuesto un discurso mentiroso a los mexicanos. Nosotros no mentimos. Y la soberanía no es negociable. Ese es un principio básico. La soberanía y la independencia de México costaron muchas vidas al pueblo de México. Y nosotros tenemos la responsabilidad y la vamos a cumplir, porque es nuestra convicción, y para eso nos eligió el pueblo de México, de defender nuestra soberanía. Entonces, no hay absolutamente nada que ocultar, pero lo que vale la pena preguntarse es por qué sale el artículo en el New York Times, por qué todos estos... Sí, pero entonces, ¿por qué tú piensas que salió esa nota en el New York Times? Pues porque quieren vulnerarnos, como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional. Jamás. Y no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el gobierno es uno solo. Aquí no hay divorcio. Y nosotros no mentimos nunca. Sí, pero hay tantas amenazas de Trump. Así, él quiere deportar miles de mexicanos, tarifas, aranceles, y también una amenaza de colocar soldados americanos en territorio mexicano. ¿Tú no tienes miedo de Trump? No. ¿No? Tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo? Pero además, una cosa también es, el presidente Trump tiene su manera de expresarse. Entonces, primero hay en este momento diálogo y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía. Y si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su patria. Sí. Y otra cosa, esa amenaza de Trump de colocar los cárteles en lista de organización terroristas, ¿cuál va a ser, si esa va a pasar, cuál va a ser su respuesta de esa cosa? ¿Qué va a hacer si Trump coloca eso en la lista de terroristas? Primero, y es muy importante, porque también nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga o a la delincuencia organizada. Por supuesto que no. Cuando fui jefa de gobierno, disminuimos los índices delictivos en más del 50%, con una estrategia: atención a las causas y disminución de la impunidad, con 4 ejes que son los que hoy estamos desarrollando a nivel nacional. Ya hay resultados. Enero del 2025 fue el enero más bajo en homicidios de los últimos 8 años.
y trabajamos todos los días para la construcción de la paz en nuestro país. No es la visión del pasado de Calderón, que ahí sí hubo una actitud completamente distinta frente al gobierno de Estados Unidos, pero no es la propuesta de aquella época en donde decretaron una guerra. Lo he dicho en otras ocasiones, guerra quiere decir permiso para matar, en condiciones de excepción. Nosotros no, nosotros queremos que se cumpla la ley. Ese Estado de Derecho que luego se llenan la boca con la palabra, pues en aquella época no hubo nada de Estado de Derecho. Hubo una guerra que decretó en su propio territorio, que resultó además pues en más violencia. Nosotros lo que queremos es el cumplimiento de la ley y la atención a las causas, que las y los jóvenes de México tengan todo el derecho a vivir felices y en paz, y que tengan acceso a los derechos que están establecidos en la Constitución de la República: educación, salud, empleo y una vida plena. Entonces, primero, que no haya confusión de que nosotros, no, lo que nosotros defendemos es la soberanía. Ellos le pueden llamar como quieran, pero nosotros defendemos la soberanía. Entonces, si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos. Nosotros creemos que, si bien es cierto que es indispensable avanzar en investigaciones conjuntas, por ejemplo, de lavado de dinero, que son muy importantes, porque la droga se vende en Estados Unidos. Ahí está la venta de la droga. Entonces, ¿qué ocurre con el recurso proveniente de la venta de la droga? Si ellos hacen este decreto para investigar todavía más en los Estados Unidos el lavado de dinero en los Estados Unidos, y los propios grupos delictivos que se mueven en Estados Unidos, que hacen que haya esta venta de la droga, está muy bien. Lo que nosotros no aceptamos es la violación a nuestra soberanía. Entonces, por eso es colaboración, coordinación, sin subordinación, sin intervencionismo, sin injerencismo. Coordinación, colaboración en el marco de los 4 principios. Almirante, ¿por qué no nos dice cuáles son los 4 principios que ustedes saben? Sí, tenemos en el tema de seguridad 4 principios que no son renunciables. El primero tiene que ver con la responsabilidad compartida, es decir, que reconocemos que el problema es de ambos lados de la frontera y que tenemos que actuar de manera coordinada y colaborativa. El segundo es la confianza mutua, es decir, que lo que acordamos lo cumplimos y que no nos traicionamos. La tercera tiene que ver con la cooperación y no la subordinación, es decir, podemos trabajar juntos, podemos hacer operaciones con ayuda de ellos y de nosotros en diferentes ámbitos, pero jamás las fuerzas mexicanas se van a subordinar a los Estados Unidos. Y por último, el respeto a la soberanía, que no es renunciable. Son los 4 principios que rigen la cooperación en materia de seguridad con los Estados Unidos. Bueno, la última pregunta aquí. Suecia es un país muy feminista, le canta a usted así. Yo quiero saber así, porque en Suecia, afuera, personas están viendo México como un país muy machista, así. Pero tú tienes una aprobación de más de 80%. ¿Cómo es de ser presidenta en México? ¿Cuáles fueron las dificultades de ser mujer presidenta? ¿O cuáles fueron las avantajes, las cosas buenas? Gracias. Creo que hubo algo que caló mucho en nuestro pueblo y en el momento político. Nosotros, en nuestro movimiento, decidimos quién iba a ser. En México había una historia de que el presidente nombraba por dedazo al siguiente o al candidato del partido al que pertenecía. Aquí se rompió esa
esa costumbre, y el presidente López Obrador dijo que sea por encuesta quien decida, que el pueblo decida quién va a representar en su momento a Morena en la elección. En esa encuesta participamos 6 personas, 5 hombres y una mujer. Participó Marcelo Ebrard, participó Adán Augusto López, participó Gerardo Fernández Noroña, entonces por representante del PT, Manuel Velasco por el Verde, ¿quién me falta? Ricardo Monreal, también por Morena, y su servidora, o sea, 5 hombres y una mujer. En ese momento yo salí del gobierno de la Ciudad de México y recorrimos el país los 6, cada uno por nuestra cuenta. Y yo utilicé dos ejes centrales en mi recorrido por el país. El primero, debe continuar la transformación de México. El segundo, es tiempo de mujeres. Los dos fueron muy poderosos. Entonces, de 5 hombres y una mujer, salí arriba en las encuestas que se hicieron. Y creo yo que cuando utilicé es tiempo de mujeres, caló muy hondo no solo en las mujeres, sino en los hombres en nuestro país. Y eso es algo muy poderoso que se muestra hasta el día de hoy. Cuando salgo a territorio, pues nosotros hacemos giras los fines de semana. El entusiasmo, la alegría de las niñas, de las jóvenes, de las adultas, por tener por primera vez una mujer presidenta es enorme. Y además yo dije, no llego sola, no es que una mujer, a mí no me gusta esta idea de que una mujer rompió el techo de cristal porque parece que es el esfuerzo personal de una mujer por salir adelante, que siempre el esfuerzo personal cuenta, ¿no? Nadie lo minimiza, pero en realidad es la lucha de las mujeres mexicanas que permitieron que en mi persona se viera la primera mujer presidenta. Y por eso dije cuando llegué, es presidenta con A, y eso fue poderosísimo. Y también dije, no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a gobernar, y eso también es muy poderoso. Así que hay revolución de las conciencias en muchos sentidos. Hay revolución de las conciencias porque hay un pueblo que reconoce hoy su fuerza y su historia y que no va a permitir que haya regresiones. Y al mismo tiempo hay una revolución de las conciencias porque se está rompiendo un machismo histórico en nuestro país. Eso es lo que está viviendo México, por eso es tan fuerte. Muchas gracias. Sí. Buenos días, Presidenta. Gracias. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, continuando con este tema de Estados Unidos, preguntarle justamente sobre estas dinámicas que se están desarrollando. Usted acaba de reiterar que el presidente Donald Trump tiene una manera de comunicar. Ayer hizo uso de esta manera de comunicar y se refirió nuevamente al narcotráfico y a la migración en nuestro país hacia Estados Unidos. Lo que no vio es justamente esto que usted ha estado insistiendo también en estas conferencias matutinas, de que en Estados Unidos existe distribución de droga, lo que ya decía hace un momento, que esto significa que allá hay bandas delincuenciales que hacen esta distribución de estos opioides y que la crisis en gran parte se refiere al hecho de que Estados Unidos nunca ha combatido eso, no ha combatido tampoco el lavado de dinero en circuitos financieros, siempre acaba diciendo que el lavado de dinero se hace con traslado de maletas, lo cual sería absolutamente imposible, y le echa la culpa sobre todo a México. Aquí llama la atención que se insista en este tema de que los cárteles mexicanos son terroristas, que México es el inicio de la cadena de suministro, y llama la atención porque
en un análisis que hicimos en la revista Contralínea, justamente se observa que la cadena de suministro de fentanilo y sus precursores empieza en China. Sin embargo, Estados Unidos no amenaza la soberanía de China, no se refiere a China como el inicio de esta cadena de suministros, quizá porque China sí es una potencia militar importante y entonces se empieza a ensañar con países como México, que no tenemos esta potencia bélica ni tampoco queremos, porque no tenemos una visión hegemónica ni expansionista, sino de respeto al resto de los pueblos. Preguntarle sobre esto que se ha estado manejando también últimamente, que se necesitaría un acuerdo trilateral en materia de seguridad, ¿en qué términos debería de venir? Sobre todo pensando siempre en esta defensa de la soberanía que ya ha dicho que se va a llevar pues hasta las últimas consecuencias. Hay muchas maneras de colaborar y coordinarnos con el gobierno de Estados Unidos y hay una historia de colaboración y coordinación sin violación a la soberanía en el marco de respeto y de los 4 principios que mencionó el almirante secretario. Entonces hay muchos esquemas de coordinación y colaboración, compartir información, asegurar fronteras para evitar el tráfico de armas y el tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, esquemas de trabajo de información, mayores controles en el lavado de dinero, o en el posible, en el probable lavado de dinero, muchas formas de coordinación y colaboración que han existido sin violación a la soberanía. Y en ese marco es que estamos dialogando con ellos. México tiene acciones que no tiene Estados Unidos. Almirante, ¿por qué no nos platica, por ejemplo, el trabajo que hicieron con COFEPRIS de trazabilidad de el fentanilo? Sí, en el tema de precursores químicos para elaboración de drogas sintéticas, tenemos una colaboración con la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS para darle trazabilidad a las sustancias. Recordemos que muchas de las sustancias son de uso dual, se usan para la industria química, principalmente pinturas, farmacéutica, y en ese caso pueden ser desviadas esas sustancias para producción de drogas sintéticas. Entonces desarrollamos una plataforma de sustancias que permite darle trazabilidad a las sustancias que llegan por los diferentes puertos y aduanas. Y entonces las vamos siguiendo para saber si una industria, por ejemplo, compra 1 tonelada de precursores, pero en realidad consume solamente 500 kilos, la pregunta es ¿qué hacen con el resto del precursor? Ese seguimiento se hace a través de verificaciones que hacemos junto con COFEPRIS en cada una de estas industrias y bueno, ya llevamos algunos detenidos y algunas empresas que han sido inhabilitadas por desviar precursores químicos. Pero además de esto, cuando encontramos algún laboratorio clandestino, verificamos si ahí se usó alguna sustancia de las que traíamos trazabilidad. Entonces con eso podemos ir ligando, que ya tenemos incluso un extraditado a Estados Unidos por ese motivo, que dónde quedó, desde dónde viene la droga, el precursor, como la señora presidenta lo dijo muy claramente, viene principalmente de los países asiáticos, dónde se distribuyó y cómo llegó a las organizaciones criminales. Y Estados Unidos, bueno, lo tenemos nada más nosotros, hemos tenido algunas pláticas con otros gobiernos, como Inglaterra, por ejemplo, está interesado en que les proporcionen la experiencia y Estados Unidos también está buscando que nosotros compartamos con ellos estas experiencias, porque ellos no tienen esa trazabilidad. Entonces es coordinación y colaboración de ambas partes. Nosotros tenemos campañas educativas, informativas del uso de las drogas y para evitar el uso particularmente del fentanilo, allá no lo tienen. Entonces hay fortalezas de unos y otros lados que hay que compartir y colaborar.
En este mismo tema, Presidenta, preguntarle sobre programas específicos de las agencias de Estados Unidos en México, sobre todo porque en el sexenio pasado se revisó esta actividad de los agentes, de 14 agencias, en aquel marco de la nueva ley de seguridad. Y en ese contexto preguntarle particularmente por programas. Hay un programa que se denomina SIU, que es una unidad de élite antinarcóticos de adiestramiento. En su momento el presidente López Obrador la suspendió temporalmente por considerarla que era injerencista. En este caso preguntarle si en estos nuevos evaluaciones que se están haciendo de la cooperación se iría revisando programa por programa de estas agencias para determinar cuáles no son injerencistas, cuáles sí son realmente útiles para el pueblo de México y si se irían palomeando uno por uno. A ver si usted recuerda, almirante, qué artículo es de la Ley de Seguridad Nacional. A ver si el general secretario en 2020 se modificó por parte del presidente López Obrador para dejar muy claro qué está permitido en México por parte de personal de las agencias estadounidenses. A ver si lo pueden publicar, poner en la pantalla, porque hoy en la Ley de Seguridad Nacional está muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y estamos valorando qué cuestiones adicionales para protección de nuestra soberanía, porque lo que, digamos, no se puede permitir es que hagan actividades que no son parte de la colaboración o de la coordinación. Entonces, estamos en esta evaluación frente a este posible decreto de los cárteles o la delincuencia organizada, porque aquí le llamamos delincuencia organizada, así está tipificado en el Código Penal, de la delincuencia organizada como terrorismo. Entonces nosotros en nuestro marco jurídico tenemos que fortalecer nuestra soberanía para evitar que haya acciones que estén fuera del marco de la coordinación y la colaboración de nuestra propia Constitución y de nuestras leyes. Entonces en ese marco se revisa, se coordina y avanzamos, porque nosotros queremos avanzar en la construcción de un país todavía más en paz y en disminuir los índices delictivos. Y como lo dije hace poco, nosotros no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado. No solo no queremos que llegue a Estados Unidos, no queremos que llegue a ningún lado, a ningún joven, que no haya adicciones de esta droga tan terrible que provoca tantas adicciones y sobredosis. Nosotros no queremos que haya tráfico de fentanilo, evidentemente ilegal. Entonces, en ese marco, toda la coordinación que sea necesaria y la colaboración. Presidente, y también en el tema de migración hizo una referencia ayer el presidente Donald Trump a que México tenía fronteras abiertas, lo cual claramente pues no es compatible con la realidad. Más allá de esto, preguntarle si su administración tiene registros de cuántos mexicanos migran a Estados Unidos y hubo una disminución, porque la hipótesis es que justamente con los programas del bienestar que se implementaron desde el sexenio pasado y también con el tema de la recuperación gradual del salario mínimo, que ya estamos en términos distintos a lo que estábamos antes, y la generación de empleo digno, pues estos índices de migración de mexicanos hacia Estados Unidos indocumentados pues sería mucho menor que en los momentos más críticos del neoliberalismo. Preguntarle si algún servidor público de su gabinete pudiera venirnos a explicar este punto y si se cuentan con esos registros. Sí, cómo no. Tanto la Secretaria de Gobernación como el Secretario de Relaciones Exteriores. Belmont, a ver si tienen por ahí la gráfica que presentaron hoy en el gabinete de los encuentros de CBP, para que vean la disminución tan importante que ha habido. Ahí les dejo de tarea las dos cosas, la Ley de Seguridad Nacional y la gráfica, por favor.
Por último, Presidenta, en días recientes el expresidente Felipe Calderón pues dio una entrevista a un programa no periodístico, un programa de los espectáculos, justamente para hablar de que él nunca robó, ¿no? Y también que seguramente anda muy activo Calderón, sí. Ya como que debería dedicarse a ser expresidente. Ajá. Y en esa misma entrevista, pues también dijo que seguramente algunos de sus colaboradores lo habían traicionado. Por supuesto que no se refirió al tema de Genaro García Luna y los nexos con el cártel de Sinaloa, en un momento en el cual García Luna fue el brazo derecho de este expresidente para la guerra contra el narcotráfico, ni tampoco se refirió a lo que ya conocemos, muchas estafas. La Suavicrema, como se le conoce a la Estela de Luz, es uno de los ejemplos de esto. En contralínea, pues no solo documentamos el robo de la presidencia de la República, porque eso también se cuenta como un robo y lo hizo en 2006, sino también otros elementos a partir de informaciones generadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Por ejemplo, que su fortuna, la fortuna de Felipe Calderón, aumentó 87 millones los 5 años posteriores a su salida de la presidencia y que mucho de ese recurso lo obtuvo a través de asociaciones civiles. Entre ellas, bueno, algunos datos que nos parecen muy interesantes son que contratistas de petróleos mexicanos donaron millones de pesos a esas asociaciones civiles creadas por él y por su esposa. Y esto ocurrió una vez que él dejó el cargo, cuando sabemos que también otro antecedente no solo es que fue expresidente de la República, sino también exsecretario de Energía. Además, está relacionado con esa sociedad llamada ICUE Iberoamérica, radicada en el paraíso fiscal de Panamá, que se relaciona con el traslado de recursos del Infonavit, del que ya habíamos hecho la denuncia, que se había dado millones del Infonavit también a una cuenta de Felipe Calderón por esta intermediación de ICUE Iberoamérica, y que movió 17 millones de pesos a través de tarjetas de crédito en un periodo de 2 años. Entonces, preguntarle, Presidenta, por este cinismo del expresidente Felipe Calderón. Muchas gracias. Llama la atención, ¿no? ¿Por qué tan activo? Incluso en la entrevista habla de cómo fue que él fue viendo cómo venían los resultados del INE en el 2006, cuando en el 2006, en la campaña del 2006, cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, fui secretaria de Medio Ambiente y además me tocó coordinar la construcción de los segundos pisos y del Metrobús, la primera línea del Metrobús. Cuando después del desafuero y aquella lucha tan importante que dio el pueblo de México en la defensa del entonces jefe de gobierno, cuando sale él ya a la campaña, pues habíamos muchos que dijimos, nos queremos ir con ustedes, señor. Y a mí me dijo, no, quédate a terminar el segundo piso, que hay que terminar. Cuando terminamos el segundo piso, entonces me buscó, me llamó para que fuera su vocera. En los medios no había redes sociales, pero eran principalmente los medios de comunicación, radio, televisión. Y venía justo pues toda la campaña del peligro para México. Entonces salí del gobierno, salgo como una de sus voceras, y en el segundo debate a la presidencia, él al final del debate dice, López Obrador dice, que deja un expediente de contratos del cuñado de Calderón en Pemex, mientras él fue secretario de Energía. Al otro día yo tenía un debate con la representante de el que era el candidato del PRI, tabasqueño también, Madrazo, y el candidato del PAN, que era
Calderón, éramos 3 mujeres, era Rosario Green, Josefina Vázquez Mota y su servidora. Y entonces llevé el expediente y ahí mostramos cómo Hildebrando Zavala hizo contratos en Pemex mientras él era secretario de Energía. Después de eso hicimos una investigación más profunda y resulta que Hildebrando Zavala tenía muchos contratos en el Instituto Nacional Electoral y de ahí pues se fueron descubriendo que una buena parte del fraude tuvo que ver con esos contratos. O sea, desde antes de que llegara a la presidencia de la República ya había estas denuncias. Y después lo que pues tú mencionas, ¿no? Y el tema de que sale del gobierno y se va a trabajar a una empresa, a Iberdrola, una empresa española de energía, a la cual le dio muchos contratos, parecido a lo de Zedillo, en el caso de los ferrocarriles. Entonces, pues sí, es muy cuestionable. Quizá el mayor problema, todo es problemático en eso, o todo es denunciable. Pero lo más grave fue la decisión de Calderón de la guerra contra el narco. ¿Cómo es posible? Vean nada más el cinismo. Que la Casa Blanca pone en su tuit o en X como demostración del vínculo del gobierno con el narco, la detención de García Luna, ahora. Y el entonces presidente, espurio, porque llegó con un fraude electoral, el entonces presidente no menciona nada de eso, ni dice nada de García Luna. No, bueno, sí dijo que él lo volvería a hacer, que no se arrepiente de nada. Entonces, pues, ya, para la valoración del pueblo de México, de la historia y los momentos no muy buenos de la historia de México. Bueno, ya le corresponde acá. Buenos días, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle sobre el tema de inversiones, porque ayer la presidenta del Banco de Santander, Ana Botín, destacó que pues México es un país ideal para invertir, pero quiero citarla para que me dé su opinión, presidenta. Dice… muy buena declaración, le agradecemos ahí sí, a la presidenta del Banco Santander. Dice, México es el país probablemente de todos los que estamos donde vemos mayor potencial de crecimiento. Continúa, el peso ha sido de las monedas más fuertes en los últimos años y a pesar de todo lo que está ocurriendo, sigue siendo una moneda que está aguantando mucho mejor que otras, por ejemplo, el euro. Esas son las declaraciones. Pues solito se explica, ¿no? Sí, mañana viene, vamos a ver si Netflix va a hacer una inversión muy importante también en México. Vamos a ver si viene mañana aquí a la mañanera. Hay muchísimas oportunidades de inversión. Ayer además se lanzó el Hecho en México, que fue un buen evento de la Secretaría de Economía, que es parte del Plan México. Entonces, todos los días trabajamos por el país. Gracias, presidenta. También en otro tema que tiene que ver con vivienda, en la cuestión de la capital, la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues continúa con la política de vivienda que usted dejó como jefa de gobierno. La jefa de gobierno dijo que en este año pues se tiene planeado la construcción de 5,000 viviendas. También se va a invertir en este rubro 9,000 millones de pesos. También mencionaba de que en adelante ya no se va a poder construir ni una vivienda en cerros y en zonas verdes o en zonas de conservación. Preguntarle cómo va a ayudar su gobierno para esta situación, porque como bien dije ahorita, cuando usted era jefa de gobierno, pues se enfrentó al cártel inmobiliario
que pues ya le habían echado un ojo al bosque de Chapultepec, que es una zona muy rica, y que ya querían hacer un desarrollo inmobiliario, presidente. Es muy buena jefa de gobierno, Clara. Es una mujer honesta, hiperactiva, que quiere mucho a la ciudad, la conoce y está haciendo un excelente trabajo. Y colaboramos con ella en muchos temas, tema de vivienda. Vamos a terminar la línea 12 hacia el poniente, que es un pendiente que se quedó ahí desde hace muchos años. Se va a terminar el Insurgente hasta Observatorio. Hay algunos pendientes en la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Vamos a hacer este año juntas el cablebús de Tlalpan, que esa fue un pendiente mío desde que fui delegada de Tlalpan. Lo vamos a cumplir ahora, y ella también trae otros proyectos de cablebuses, de utopías. Muy buena jefa de gobierno. Por último, presidenta, aprovechando que está el secretario de Marina, el almirante, preguntarle sobre, un cuestionamiento que yo hice hace unas semanas sobre la isla Bermeja. De esta isla, ¿qué pasó con ella? Algunos dicen que es fantasma, que no existió, algunos dicen que sí. Entonces, preguntarle sobre este tema, ahorita que Donald Trump está hablando mucho del Golfo de México, es un tema también que sale a colisión. Almirante. Bueno, se hicieron amplios estudios sobre la isla Bermeja. Sí, hay una cartografía muy antigua que mencionaba que había una isla ahí, pero parece ser que fue Cuando las primeras cartografías se empezaron a desarrollar, pues no habían los instrumentos ni los medios de posicionamiento que tenemos ahora. Cuando salió este boom de la isla Bermeja por el tema de las zonas petroleras del Alto Golfo de México, se hizo una investigación muy completa, no nada más por la Secretaría de Marina, participó principalmente la Universidad Nacional Autónoma de México con el buque el Justo Sierra y el Puma, los buques oceanográficos de la Marina, y se hicieron estudios incluso por medio de satélite, por todo, para encontrar esa famosa isla Bermeja, pero nunca se encontró y no hay indicios que haya existido. Muchas gracias, presidente almirante. A ver, vamos a poner el artículo 71 de la... Dice, este fue modificado en 2020, ¿no? Los agentes extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones. Solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor. 2. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional. 3. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponden en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. 4. Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda, en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones. 5. Deberán presentar ante las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. En todo caso, deberán mantener la confidencialidad de la información que obtengan derivado de la aplicación de los convenios de cooperación bilateral de conformidad con los términos establecidos en los mismos. 6. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas
a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada, cualquier otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables. 7. Deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física. En consecuencia, deberán sujetarse a los criterios que determine la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y 8. Solo podrán portar las armas de fuego que en su caso les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto fue modificado el 18 de diciembre del 2020. Bueno, y también migración, para que... No es la anterior, es la... porque ahí no se ve, es... Fíjense, los encuentros hasta antes de que llegara el presidente Trump, encuentros se refiere a encuentros de personas con CBP, que es una institución de Estados Unidos, ya en los Estados Unidos, de personas que cruzan la frontera. La disminución, si recuerdan, de diciembre, que era del 2023, que llegó a ser de casi 12,000, a enero del 2025, que llegó a ser de 3,000. Después viene una disminución muy importante, que es la entrada del presidente Trump. ¿A qué corresponde esa disminución? A que desaparece esta forma de entrar a Estados Unidos legal que se llamó CBP-1, que era esta forma de asilo de personas extranjeras, principalmente no mexicanas, que llegaban a la frontera con Estados Unidos. Cuando llega el presidente Trump, desaparece el CBP-1, que era una forma de asilo de personas, muchas de ellas venezolanas, cubanas, de otras nacionalidades que llegaban a Estados Unidos. Cuando desaparece CBP-1, pues se reduce todavía